empezamos nuestra última y tercera sesión y dándole continuidad a lo que venía diciendo, partiendo del libro del profesor Rafael de Asís, encuentra uno en ese marco de la idea de la ley natural y los principios de la razón práctica, como a partir de Hume se señala que, a comillas, a pesar de que la razón basta para instruirnos sobre la tendencia útil o perniciosa de las cualidades y acciones cuando se halla completamente asistida y cultivada, no es suficiente por sí sola para producir censura o aprobación moral. Porque evidentemente Hume nos está invitando a, decir, a comprender que la evolución histórica o en la evolución histórica es sustancial para no agotar la razón práctica solamente en meros escenarios especulativos de lo que puede ofrecer o puede representar la idea de el principio o el valor aplicado. Eh, si yo lo hiciera así, sencillamente entendería que la construcción del sistema legal operaría a partir de unos principios que solamente me darían a mí la connotación de que serían operativos desde el punto de vista de que yo aceptara estos como válidos en todos los tiempos y en todos los momentos. Entonces, un principio X sería tan aceptable o tan aplicable en un momento dado como en otro determinado. Y quizás podría llegar a incurrir en el grave error de no comprender claramente el alcance de todas las de todos los principios y valores que podrían ser operativos en la actualidad desde la perspectiva de los derechos. Precisamente en este contexto me interesa ahora abordar esta cuestión que está muy ligada a la idea de naturaleza humana y la naturaleza de las cosas a partir del libro del concepto de derecho de H.L. Hart, con todos los predicamentos que pueda comprender Hart, ¿no? Porque para Hart, y bajo esta visión última que estábamos trabajando del historicismo, el pretender que hay principios verdaderos de conducta correcta que son racionalmente descubribles no ha sido habitualmente concebido como algo que pueda ser una máxima, ¿no? La idea de que hay una estructura, un pensamiento único, unívoco, de unos principios que son inalterables en el tiempo, lo que puede llevarnos es a situaciones de superficialidad, a trivialidades y quizás a crear lo que es más bien concepciones ideológicas que no contenidos esenciales que puedan ofrecerse desde ese principio. Volvemos al punto como el caso Duque versus Colombia. El pensar que el principio de integridad de la familia, si este se entiende como un principio, defendido por aquellos que solo aceptan que una familia se conformará por un hombre y una mujer y que no hay ninguna otra alternativa, nos invitaría realmente solamente a comprender el problema bajo un escenario superficial y no del contenido esencial de los derechos que hay que resguardar. Porque nadie va a negar que en la práctica, bajo un razonamiento práctico, habrá personas que estén en desacuerdo con la aceptación de aquellos que sean parejas del mismo sexo y que puedan acceder al reconocimiento de ciertos derechos. A todas estas, recordemos a nuestros colegas y amigos que están formándose en este curso virtual, en el caso, de Duque versus Colombia, este es un caso en donde la persona que está siendo objeto de reconocimiento de unos derechos pensionales, pues el sistema legal no le da una alternativa de solución, no había una solución del caso en la que le permitiera comprender si era o no titular de los derechos. Y la búsqueda de esa protección que da el sistema jurídico, pues tiene que apelar a una serie de principios para que, como el de justicia, se permita que esta persona pueda acceder al reconocimiento de los mismos. Pero si yo no opero bajo una racionalidad, bajo un razonamiento práctico,
que me permita entender la evolución de este principio, ese principio de integridad familiar, ¿no? De integridad de la familia, que se ha venido adecuando y se ha venido ajustando a lo que son las evoluciones y a lo que son las nuevas alternativas de conformación de este en un marco de una sociedad compleja y diversa, pues sencillamente lo que voy a decir es que la única solución que hay es no reconocerle el derecho a ese individuo y por tanto negar que ese principio haya evolucionado y que solo aplicaría en las condiciones que clásicamente ha sido aceptado. De ahí que en el marco de esta concepción de H. L. Hart, pues uno estaría bajo una doctrina superficial y que sería solamente que desatendería las verdades más profundas. Y agregando con también a H. L. Hart, nos dice que en la perspectiva de la doctrina del derecho natural, ¿no? Que el mundo que se observa a partir de la ley natural y ese razonamiento práctico no es simplemente un escenario de unas regularidades uniformes, ¿no? No es simplemente conocer ese mundo, ¿no? Sino que hay que de alguna manera determinar hacia dónde se dirige cada uno de estos elementos, es decir, cuál es el telos y cuál es el fin que le es apropiado a cada uno de ellos. Mire para la postura que maneja Hart, ¿no? Y las observaciones que se puedan señalar desde el punto de vista de Hart, que pueden invitar a que se comprenda que no hay una configuración de ese derecho natural bajo un contexto unívoco, ¿no? O inflexible bajo su contextualización. De ahí que me llama la atención que el análisis que plantea Hart a la hora de la relación ley natural y razonamiento y los principios de la razón práctica como influjo al momento de entender y comprender el alcance de los derechos humanos, nos invite a comprender varios ingredientes. Entonces, el primero, la vulnerabilidad humana. Entonces, es posible que las demandas comunes para lograr el alcance de un derecho, ¿no? Las demandas comunes en el marco de en una perspectiva moral no se hagan consistir en prestaciones activas sino en abstenciones y que esas abstenciones como tal puedan configurar reglas de tal manera que en lugar de esperar que esa vulnerabilidad se convierta en una forma de negación del derecho, se convierta en una alternativa de concepción del derecho. Aquí podría encuadrar ese caso Duque contra Colombia tal como lo decimos, ¿no? Y me llama la atención esta cita que voy a hacer de H. L. Hart para que ustedes la analicen y la comprendan. Abro comillas, dice en la página 241, si los hombres llegaran a perder su vulnerabilidad recíproca, se habría desvanecido una razón obvia para la prescripción más característica del derecho y la moral. Por ejemplo, no matarás, cierro comillas. Si yo no acepto a partir de las vulnerabilidades que puedan representarse en ciertas condiciones humanas, lo que voy a hacer es negar el presupuesto de base de la tutela eficaz de los derechos humanos. Luego, entonces, el primer criterio que se plantea es aceptemos esa vulnerabilidad humana a partir no de solamente de las prescripciones activas, sino de las abstenciones, de cómo debo abstenerme a negar una realidad que siendo material y bajo un contexto social debe ser aceptada sin perjuicio de que obren otros escenarios ideológicos y otras concepciones que siendo respetadas tienen que prodigar o promover la tutela de todos los individuos y no solo de algunos. Un segundo criterio es el que denomina el de la igualdad aproximada, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta igualdad aproximada es cómo opera un principio máximo de conmutatividad, de reciprocidad en las relaciones humanas,
que implique que hay una equivalencia entre abstenciones y concesiones mutuas. Lo que yo logro conceder frente a lo que yo logro abstenerme es lo que propicia el que se materialice una justicia, el que se concrete una justicia material. El tercer criterio es el del altruismo limitado, en donde se busque que se genere un desapego por lo que son las condiciones que parten o que se sustentan en ideologías arraigadas, y se afirme la apertura hacia nuevos contextos del ejercicio de los derechos humanos. Pensar que por virtud de la violación de los derechos humanos no se permita el acceso al trabajo a personas con discapacidad, pues resulta bastante contradictorio con lo que es la sociedad actual y con lo que es la evolución en los derechos, ¿no? A estas personas hay que crearles las condiciones, los elementos, los modelos, las alternativas, pero no solamente porque lo diga la ley, sino porque podría operar un criterio de altruismo que limitadamente permita, sin generar una extensión indebida de otros derechos, que se proteja la esfera de aquellos que, como las personas con discapacidad, están llamados a ser tutelados. Un cuarto criterio es el de los recursos limitados, desde el punto de vista de entender que la forma en la que se cooperen o se interrelacionen simultáneamente los individuos seguramente va a influir a la hora de establecer cómo distribuir la tesis de la justicia distributiva adecuadamente los beneficios o las prestaciones que deban ofrecerse a todos y cada uno de los sujetos sin desmejorar las condiciones de otros. Y por último está el criterio de la comprensión y fuerza de voluntad limitadas, que nos exige modificar el criterio tradicional del voluntarismo o del dirigismo social o voluntarismo individual para configurarlo a partir de una relación más de comprensión de esferas interconectadas entre el ejercicio de esa autonomía de la voluntad entre diferentes sujetos. Esto es importante, ¿no? Y esto es sustancial de resaltarlo porque cuando uno acude a un concepto como el de ley natural y el de razonamiento práctico, y ahí ustedes pueden leer también la crítica a la razón práctica de Immanuel Kant, es esencial que se entienda que los modelos en los que se pueda trabajar no buscan en ningún momento negar que el sistema jurídico tiene que generar los principios sustanciales, sino que debe permitirse comprender que los contenidos no se cierran o se agotan solamente bajo lo que es la conformación, la estructuración, el diseño normativo y dispositivista tradicional, sino que pueden tener un contexto ampliado a partir de esos principios. Pero tampoco se puede desfigurar el modelo tradicional entendiendo que si no han sido consagrados, solo los principios serán operativos, porque además eso gesta en un debate que ha tenido Elster, que ha tenido Working y que han tenido otros autores, eso gesta a que no sea el legislador el que defina los contenidos normativos, sino que sea el juez, y ese activismo judicial se convierte en una suerte de sustitución del legislador en los roles ordinarios del Estado, el que termine creando o configurando nuevos escenarios de protección o que termine consolidando nuevos elementos objeto de protección de los derechos. En Colombia ha ocurrido recientemente, hay al menos dos sentencias, ¿no? Una de sentencia de tutela identificada con la letra T 888 del 2008 y otra identificada con la letra T de tutela 381 del 2009, en donde la Corte Constitucional, aplicando la convencionalidad o lo que denominan algunos otros el bloque ampliado de constitucionalidad, le da una categoría al derecho al agua como un derecho humano. Y siendo un derecho humano tiene una connotación sustancial, porque a la hora de su defensa o de su protección,
pues podría afirmarse una autonomía respecto de los demás derechos y podría generar una afectación importante a la hora de la tutela por parte del Estado. Pero parte de la base del principio de solidaridad, entonces se exacerba ese principio en la construcción. El primer elemento, de acuerdo con el diseño curricular que se hizo del curso a considerar en esto de la naturaleza humana, es que se trata de un concepto con una larga y polémica tradición filosófica. Desde el punto de vista del debate que se ha gestado, puede hacerse en un escenario de antropología, puede hacerse en un escenario de filosofía básica, puede hacerse en un escenario de filosofía jurídica. Para los filósofos antiguos y medievales, ¿no? Por ejemplo en la línea de Platón, nunca se puso en cuestión la existencia en la naturaleza humana, entendida como la esencia o la idea misma del ser humano. Los aristotélicos, ¿no?, identificaban cierta naturaleza humana que constaba de aspectos animales, sociales y racionales integrados en una unidad, ética Nicómaco, ¿no? Incluso allí hace una distinción entre los seres vivientes, afirmando lo que puede reflejarse en las personas, ¿no?, frente a esa naturaleza humana, frente a los demás seres vivientes, ¿no?, o seres vivos. Locke no niega radicalmente la naturaleza humana, ¿no? Pueden leer el segundo tratado sobre el gobierno civil, en donde afirma: todos somos por naturaleza libres e iguales, que ustedes lo pueden llevar al artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y parten de una premisa muy próxima. Es más, para Locke, ¿no?, él se apoya sobre la afirmación de que una filosofía moral y política en esencia sería de corte justnaturalista, y en el plano moral se llegaría a reconocer por parte de él la existencia de cierta naturaleza humana. En el siglo XX, ¿no?, Ortega y Gasset afirmó que era erróneo en cierta medida hablar de naturaleza humana, porque el hombre no es nada sin el contexto histórico. Entonces, la historia es lo que prima sobre la definición de la naturaleza humana. En todo caso, la ubicación social del ser humano hace que éste esté sometido no solamente a las leyes naturales, a las leyes físicas, sino también a las leyes o reglas que emanan de la sociedad, a las que podemos juzgar como convencionales ordinarias. Entonces, en este sentido, la naturaleza se opondría a la convención. De esta manera podríamos considerar que el ser humano es tal en la medida en que se comporta conforme a esas convenciones, y también en la medida en que las convenciones progresan hasta recoger lo que hoy entendemos como derechos humanos. Entonces es un triple proceso en donde partimos de una ley natural en la que no hay una configuración de unos mínimos. Esa ley natural luego da paso para las convenciones que surgen a partir de las relaciones sociales, ¿no?, contrato social, ¿no?, Jean-Jacques Rousseau, y luego se elevan hasta el punto de reconocer posiciones o derechos, como los derechos humanos, que permiten resguardar no solamente esas esferas, sino consolidar el modelo de Estado que es respetuoso de las personas y de los miembros de la sociedad. En ese marco de referencia, ¿no?, leído así, esa naturaleza humana en esa concepción inicial, pues uno entendería que el modelo de la naturaleza humana no sería de negar los contextos tradicionales, sino de afirmar que el ser humano, pese a todo, sigue teniendo un contexto en lo que es su esencia. Y esto se reivindica hoy en día. Se lo digo por dos cosas. Lo primero, porque si analizamos las posturas de Habermas y de Fukuyama, incluso aquí yo tengo a Habermas, ya les voy a hacer la cita. Habermas, les invito a que leen La inclusión del otro, estudios de teoría política, esto es editado por Paidós, y de Fukuyama. Ellos insisten sobre los peligros que tiene la mentalidad que se denomina transhumanista para la libertad y la democracia.
Si nos sustentamos en Fukuyama, dice que las transformaciones actuales, y esto lo viene él defendiendo hace 15 años, desde el 2002, que implican tocar la naturaleza humana, trastocarían todo lo que son los fundamentos de la democracia liberal, ¿no? Porque desde el punto de vista de la biotecnología, desde el punto de vista de esa mirada poshumana, el cambiar las reglas de juego de cómo va a surgir el ser humano, en cierta medida puede variar lo que es la esencia de este. Luego tendría que analizarse por parte de la Corte Interamericana y que no se ha hecho en el marco, por ejemplo, del caso de Artavia Murillo, sino en el futuro, cuando le lleguen casos a su conocimiento, y seguramente ya hay alguno, si esas alternativas se corresponden con el concepto de naturaleza humana, que se había adoptado en un momento dado, que no se había negado, que luego se había desarraigado y que luego se retoma nuevamente en esta época posmoderna. Para Habermas, la creación de humanos, por ejemplo, por la mano de otros, la elección alternativa de genes o la elección genética o genésica, puede comprometer definitivamente la autonomía de los seres creados. Y esto llevaría a atentar los derechos de las futuras generaciones. Entonces, mire usted la implicación. El concepto de naturaleza humana tiene su sentido, ¿no? Y yo por eso creo que en la conformación del curricular de este curso era importante señalarlo, porque si yo convierto este problema genésico, la idea de la eugenesia y el modelo genético en una artificialización de la génesis humana, se llegaría a romper el nexo con nuestro propio ser, de tal manera que esa manipulación podría generar toda una reevaluación del modelo tradicional de lo que es la naturaleza humana. Entonces, ¿estamos preparados para esa modificación plena de la naturaleza humana? No es acudir a teorías superadas ni revivir discusiones que han sido sustituidas, sino considerar claramente si verdaderamente nosotros vamos a respetar como criterio mínimo en la protección de los derechos humanos la naturaleza humana. Y es importante ese análisis porque evidentemente estamos en un mundo en el que estamos en una profunda crisis. Quizás aquí viene, y es muy importante, yo este libro lo tuve en mis manos y lo trabajé hace unos 15 años. Se titula, lo pueden conseguir yo creo que en Argentina, en Perú, en Venezuela, en muchas partes, se llama El principio de responsabilidad. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Hans Jonas. Jonas diseña una ética de la responsabilidad para esta era tecnológica. Premisa 1. En función del concepto de naturaleza humana. A mayor capacidad de intervención, mayor responsabilidad. Con la naturaleza humana. Y no solo con la naturaleza de las cosas. Premisa 2. No puedo obrar de tal manera que ponga en peligro la continuidad indefinida de la humanidad. Premisa 2. Premisa 3. Si esto es así, el valor que yo debo proteger no puede ser solamente el de la superación del ser humano, sino el de la protección del ser humano. Porque evidentemente, si yo lo que busco es superar unas condiciones de existencia que en teoría me proveen un mejor bienestar, pero a su vez me condicionan en el ejercicio de los elementos básicos de la existencia, podría entrar en una grave contradicción con la naturaleza humana. Y esto sí que es complicado a la hora de la protección específica de lo que es la naturaleza humana y del concepto de naturaleza humana para la definición de los derechos humanos. ¿Cómo entiendo yo esa naturaleza humana? ¿De qué manera yo puedo entender
la naturaleza humana, qué implica la naturaleza humana, ¿no? Y cómo la puedo resguardar. Les decía que de Habermas, en este libro que se titula La inclusión del otro, estudios de teoría política, nos dice él, en el capítulo sexto, ¿no? Nos dice él que en este marco de la evolución, comillas, el derecho vigente debe interpretarse de una manera nueva en los contextos cambiantes a la vista de las nuevas necesidades y constelaciones de intereses. Esta disputa sobre la interpretación y realización de las pretensiones no satisfechas históricamente es una lucha por los derechos legítimos en la que de nuevo están involucrados actores colectivos que oponen resistencia al desprecio de su propia dignidad. Cierro comillas. Nosotros no podemos seguir afirmando tesis que, por clásicas que sean, nos puedan impregnar concepciones que no se adecúen al momento histórico. Claro que hay que sustentarse en esa tesis histórica, ¿no? Y esas tesis clásicas, pero tengo que intentar comprenderlas para el modelo tradicional y saber cómo de ellas yo puedo entender que se puede aplicar, ¿no? Porque a partir de esa concepción de la naturaleza humana, yo podré comprender además cuál es el alcance que puedo dar sobre la entidad jurídica de cada derecho. Entonces, claro, si no está ligado al concepto de derecho, al concepto de persona, si no está ligado al propio ser del individuo, ¿cómo hago yo para garantizarlo en un marco de tutela o de protección suficiente desde el punto de vista de la garantía de los derechos? ¿Cómo hago yo para dotarle esa garantía? Y cómo, siendo esenciales en la comprensión, me permiten a mí proyectar una mejor comprensión de todo lo que es el alcance de los derechos. Quizás hay aquí para esta parte y finalizando en este ámbito, ¿no? Popper, el mito del marco común en defensa de la ciencia y la racionalidad, ¿no? Es que necesariamente debemos plantearnos las siguientes ideas. La primera es, comillas, o no comillas, es desapegarnos, ¿no? O depurar los prejuicios de teorías preconcebidas, de ideas preconcebidas, ¿no? Es decir, la ingenuidad y la inocencia en el conocimiento son aceptables, pero la preconcepción o la preconfiguración de la misma podría condicionar esta relación que es tan potente en lo que es el concepto de naturaleza humana. Nos lo dice Fukuyama y Habermas cuando nos advierten que estas evoluciones genéticas o genésicas pueden cambiar todo el rumbo de la concepción de la naturaleza humana y por tanto del alcance de los derechos humanos como vayan a ser concebidos. Entonces, ¿qué lectura le daríamos al artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos con relación al artículo 3 de la personalidad jurídica y cómo la podríamos comprender y cómo ésta incluso estaría relacionada con las identidades culturales de ciertas comunidades que no albergaran esa evolución? Una segunda cuestión que nos trae Popper, ¿no?, es que no podemos pensar que haya una observación pura de los hechos, sino que toda observación, ¿no?, es una interpretación de los hechos a la luz de una u otra teoría. Entonces, si yo lo que quiero es defender una sola teoría para tratar de dilucidar cuál es el razonamiento más oportuno o más adecuado, sencillamente estaría reconduciendo esto hacia una especie de dirigismo, intencionalmente haciendo primar uno u otro que puede ser sustancial. Y por último, nos dice Popper, ¿no?, que si nosotros aplicamos la tesis de Francis Bacon, Nueva Atlántida es un trabajo de Francis Bacon muy interesante, podemos ver cómo él se percató de una tendencia muy generalizada, que es la de interpretar los hechos a la luz de las teorías, pero además interpretarlo a la luz de ciertos prejuicios llevaría a que se fortalecieran los prejuicios
y que se resquebrajara la posibilidad del progreso o del avance en las mismas evoluciones en las evoluciones que estén llamadas a ofrecerse desde el punto de vista del ser humano. Esa es una cuestión muy importante de recalcar. Nosotros no podemos negar que en el mundo actual, entonces, claro, si no está ligado al concepto de derecho, al concepto de persona, si no está ligado al propio ser del individuo, ¿cómo hago yo para garantizarlo en un marco de tutela o de protección suficiente desde el punto de vista de la garantía de los derechos? ¿Cómo hago yo para dotarle esa garantía? Y cómo, siendo esenciales en la comprensión, me permiten a mí proyectar una mejor comprensión de todo lo que es el alcance de los derechos. Quizás hay aquí para esta parte y finalizando en este ámbito, ¿no? Popper, el mito del marco común en defensa de la ciencia y la racionalidad, ¿no? Es que necesariamente debemos plantearnos las siguientes ideas. La primera es, comillas, o no comillas, es desapegarnos, ¿no? O depurar los prejuicios de teorías preconcebidas, de ideas preconcebidas, ¿no? Es decir, la ingenuidad y la inocencia en el conocimiento son aceptables, pero la preconcepción o la preconfiguración de la misma podría condicionar esta relación que es tan potente en lo que es el concepto de naturaleza humana. Nos lo dice Fukuyama y Habermas cuando nos advierten que estas evoluciones genéticas o genésicas pueden cambiar todo el rumbo de la concepción de la naturaleza humana y por tanto del alcance de los derechos humanos como vayan a ser concebidos. Entonces, ¿qué lectura le haríamos al artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos con relación al artículo 3 de la personalidad jurídica y cómo la podríamos comprender y cómo ésta incluso estaría relacionada con las identidades culturales de ciertas comunidades que no albergaran esa evolución? Una segunda cuestión que nos trae Popper, ¿no?, es que no podemos pensar que haya una observación pura de los hechos, sino que toda observación, ¿no?, es una interpretación de los hechos a la luz de una u otra teoría. Entonces, si yo lo que quiero es defender una sola teoría para tratar de dilucidar cuál es el razonamiento más oportuno o más adecuado, sencillamente estaría reconduciendo esto hacia una especie de dirigismo, intencionalmente haciendo primar uno u otro que puede ser sustancial. Y por último, nos dice Popper, ¿no?, que si nosotros aplicamos la tesis de Francis Bacon, Nueva Atlántida es un trabajo de Francis Bacon muy interesante, podemos ver cómo él se percató de una tendencia muy generalizada, que es la de interpretar los hechos a la luz de las teorías, pero además interpretarlo a la luz de ciertos prejuicios llevaría a que se fortalecieran los prejuicios y que se resquebrajara la posibilidad del progreso o del avance en las mismas evoluciones en las evoluciones que estén llamadas a ofrecerse desde el punto de vista del ser humano. Esa es una cuestión muy importante de recalcar. Nosotros no podemos negar que en el mundo actual las situaciones, los hechos, las condiciones que se están presentando nos imponen a nosotros ir cada vez más evolucionando en las concepciones de lo que son los presupuestos teóricos y metateóricos de los derechos humanos. Nosotros no podemos pensar que la situación de una persona en estado vegetativo, la persona, el caso Lefebvre en Europa, la decisión de desconectar o no a una persona que está en estado vegetal y toda la controversia sobre la eutanasia activa o pasiva, la decisión de un tratamiento experimental, la determinación de la concepción de personas, es decir, tantos ámbitos que hay, no van a tener una suerte de afectación o alteración en la concepción de los derechos. Y para ello va a ser útil, no principal, el que tengamos una buena concepción de la naturaleza humana y de la naturaleza de las cosas para comprenderla.
Voy a finalizar este primer módulo con lo relativo a los bienes humanos básicos y a lo que han sido las posiciones más recientes sobre esta tesis que manejada por el filósofo australiano John Finnis, ¿no? Pues nos pueden ofrecer, ¿no? Tengan en cuenta que Finnis, a partir de su libro Natural Law and Natural Rights de 1980, viene a plantear, digamos, un relanzamiento de la doctrina del derecho natural y una nueva comprensión de lo que es el alcance de esta teoría, ¿no? Para Finnis no hay que entrar en una confrontación, sino que hay que hacer una compenetración de diferentes ámbitos en lo que es la comprensión del naturalismo, o por lo menos de la comprensión de los bienes básicos, ¿no? Eh, ¿Qué entiendo por bienes básicos, ¿no? Cuáles son los bienes básicos y cuáles podrían ser los ámbitos de protección de esos bienes básicos, ¿no? Para entender la protección desde el punto de vista del alcance de estos bienes básicos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la idea de Finnis es no enfrentar el justnaturalismo al positivismo jurídico. Él dice que lo que ocurre es que hay una malinterpretación del justpositivismo sobre el justnaturalismo, y de ahí que él expone, digamos, una serie de ideas sobre las que se pueda sustentar todo el modelo. Entonces dice, uno, cuando hablamos de bienes básicos, estamos partiendo de la base de que hay un conjunto de principios prácticos básicos que identifican las formas en las que se puede dar la plenitud humana, el denominado human flourishing, es decir, los bienes que deben ser perseguidos y realizados. Al principio de esta sesión les hablaba yo con Benjamin Constant, con Bertrand Russell, sobre conseguir la felicidad y conseguir la plena perfección del ser humano. Entonces Finney retoma y dice, para la configuración de los derechos humanos es importante que se logre este conjunto de principios, ¿no?, permitan identificar las formas básicas de la plenitud humana como bienes que han de ser perseguidos y realizados. Una segunda cuestión es que para lograr esto debe haber un conjunto de exigencias metodológicas de la razonabilidad práctica, ¿no? Entonces, que se permita diferenciar entre actos razonables y no razonables, de tal manera que ese acto razonable sea configurador de una esfera de protección en el marco de los derechos humanos, y ese acto no razonable sea objeto de una abstención o de una censura cuando se trata de una vulneración o afectación de los derechos humanos. En tercer lugar, que hay que conformar un conjunto de criterios morales generales. Cuando Finnis habla de la razonabilidad práctica, él nos está haciendo referencia a un proceso mental que permite concretar una serie de imperativos morales, ¿no? En el que él busca, más que una idea especulativa para algunos, ¿no?, es que se logre orientar la racionalidad hacia unas acciones que sean propias de la realización humana, ¿no? Entonces, si usted va a adoptar cierta posición respecto de una conducta de un sujeto, pues que ésta obedezca hacia una racionalidad mucho más adecuada a los principios orientadores de la misma. En esto quizás la postulación de Finnis pueda ser complejo, porque la posición de Finnis en este punto pues está más centrada en que se piense en si hay normas que son injustas en sí mismas por no cumplir ciertos estándares morales, por no cumplir ciertos principios, o si lo que debemos entender es que se debe buscar la
plena justicia en la materialidad de los derechos. Él, cuando habla de la plena justicia, la divide en dos ámbitos, la distributiva y la conmutativa. La distributiva desde el punto de vista de entender que hay una asignación de recursos, de oportunidades, de beneficios, de ventajas. En esto podría coincidir en la teoría de la justicia de John Rawls dentro de la idea de la justicia distributiva, ¿no? En la perspectiva que existieran los medios necesarios para qué, para corresponderse con la mayor amplitud del bien común a las comunidades, es decir, la traslación de lo que es la esfera individual a la esfera de lo común en una sinergia en la protección de los derechos. El objetivo último no sería la igualdad, sino el bien común de la comunidad, en el sentido de la plenitud de todos sus miembros. Aquí habría una disparidad con Rawls, desde el punto de vista de buscar la igualdad material como esencia de cada individuo, a buscar el bien común como esencia de la comunidad. Para Finis no hay ningún criterio distributivo aplicable universalmente, ¿no? Porque si el primario es la necesidad de la comunidad en caso de emergencia, pues realmente ese primario no logra concretarse porque siempre se opera a partir de una relación individualista. Entonces, ¿cómo yo privilegio la protección de una esfera, de un escenario? Quizás aquí nuevamente volvemos a tener cierta dimensión, pero con mucho cuidado, de la potencial configuración de esta tesis en sentencias como las de Jackie Axia o Sayana Maxa, ¿no? Entonces, de la propiedad comunal, el concepto de propiedad comunal que nos trae, ¿no? En Kishiwa de Sarayaku nos trae la Corte Interamericana, porque si lo que yo busco al fin es el bien común, que va a ser tutelado con irradiación en esferas individuales, pues realmente lo que estoy dando a entender es que ese modelo distributivo se sustenta en derechos o en elementos que son propios a una comunidad y no necesariamente un solo individuo. Entonces, tal como yo logro resguardar los derechos de esa comunidad, asimismo podrán ser resguardados o protegidos los derechos de todos los individuos que hagan parte de la misma. Si lo veo desde la perspectiva del aspecto conmutativo, ¿no? Finis se refiere a lo que es equitativo o justo en una relación y que se busca para el bienestar individual en la comunidad, es decir, al margen de la distribución. Entonces él da la connotación de lo conmutativo en esferas individuales, mientras lo distributivo lo da en una esfera de la comunidad, del bien común. Entonces, si lo hiciéramos en la perspectiva de un contrato, dice, cuando se incumple un contrato y se incurre en negligencia, es posible que ese incumplimiento, siendo un quiebre del respeto a la autoridad, implique a su vez una negación de un derecho individual para un sujeto determinado. Entonces, eso va a haber desde el punto de vista de la lectura. Si lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Finis nos dice que los derechos se concebirían como unos, se conciben, para corregir la anterior palabra que creo que no la expresé correctamente, se concibirían como instrumentos que expresarían las exigencias de la justicia desde el punto de vista del beneficiario de una relación. Entonces dice, es posible que en el contexto actual, ¿no? La idea de los derechos siempre haya tenido arraigado un contexto de derecho natural, pero que han sido positivizados precisamente porque se exigían una serie de reconocimientos, pero sin perjuicio de que estos hacen parte de necesidades humanas básicas, y que siendo esas necesidades humanas básicas la fuente creadora de esos derechos, no hay que negar que su desdoblamiento podría darse a partir de esos contenidos que no están reconocidos expresamente en el derecho positivo. Esta modulación, como les digo, de Finis, ¿no? Que me parece interesante, pues no deja de traer su controversia, sobre todo porque es posible que nosotros estemos ahí en un marco de comprensión de lo que puedan ser aquellos
aquellos bienes básicos, ¿no? O lo que se pueda denominar los bienes básicos, ¿no? Porque si partimos de la base de que un bien básico está solamente arbitrado a partir de los que son inherentes al individuo, pues quedaría sin sentido el que pudiéramos afirmar la protección de otros que no estuvieran bajo el contexto de los mismos. Que quizás aquí ese hecho de que no es posible medir la bondad de los diversos bienes humanos básicos, ¿no? Entendiendo la bondad como la propiedad inteligible por la cual se logra un fin racional, no quiere decir que haya una bondad en abstracto, sino es una bondad ligada a la plenitud humana integral. Es decir, que lo que se busca al final con esa tesis de inconmensurabilidad es permitir que haya opciones o alternativas para lograr determinar el alcance en la protección de todos los derechos, pero no necesariamente entendiendo que son ilimitados y absolutos y que no van a tener unas contraprestaciones o unas formas de limitación en el ejercicio de los mismos. Si nosotros en esta base teórica comprendiéramos que en la tesis de Finis, en que a partir del razonamiento práctico todos los bienes básicos fueran inconmensurables, el gran predicamento frente a ellos sería que la misma afirmación de esto llevaría a la negación en el futuro de estos derechos, de tal manera que se rebajarían las garantías. Hay países en nuestra Latinoamérica que están en ese escenario en donde el mismo hecho de concebir como inconmensurables ciertos derechos o bienes básicos bajo su modelo ideológico los convierten a su vez en negación de los derechos de su contraparte o de los que se oponen a su modelo original. No estoy mencionando país, pero podría ser una forma velada en la que esa tesis de la inconmensurabilidad de los bienes básicos opere en lugar de ser garantista en ser absolutamente antigarantista. Aquí es importante, ¿no? Y me he traído yo este texto de Ronald Dworkin, La justicia con toga, entender varias cosas en lo que es la concepción de los bienes humanos básicos en su definición. Lo primero es que estos bienes básicos, ¿no? De los que parte la tesis de Finis, ¿no? O bienes humanos básicos que son inherentes, si son configuradores de principios, tienen que estar encuadrados en una justificación de la legislación, ¿no? Y tienen que permitir no la creación, sino la resolución de un problema de interpretación. No la configuración de una regla normativa, sino la solución a partir de una base interpretativa. Porque si fuera de la otra forma, al concebir la inconmensurabilidad, quizás quien opere como juez estaría llamado o invitado a llenar de contenido constantemente todo lo que son las posiciones jurídicas y la concepción de los derechos. Entonces, partimos de la base de un concepto del contenido esencial del derecho a la vida, del contenido esencial del derecho a la integridad, del derecho a la libertad de expresión, del libre pensamiento, de la libertad de domicilio de residencia, del derecho de propiedad, de la garantía judicial efectiva, etcétera, etcétera, que nos trae la Convención Americana de Derechos Humanos, y todos y cada uno de ellos podrían ser arbitrados de tal forma que se fueran llenando de contenido progresivamente de manera ilimitada, llegando a tales puntos que cuando se vaya a visualizar este contenido ya se entendería que han sido deformados de tal manera que su esencia original ya no se reconoce. Quizás este es un reproche que hay que hacer y que nos invita a hacer una lectura mucho más juiciosa, ¿no? De lo que pueden ser contenidos que se afirmen a partir de estas teorías de Finis. Cuando yo vi
la malla curricular y me plantean esto de los bienes humanos básicos, créanme lo que tenía ciertos reproches porque no niego la utilidad que pueda prestar este, pero también el gran temor que representa el que, sin ser excesivamente positivista, se permita que de manera ilimitada se llene de contenido, de sodote de contenido a ciertas prerrogativas o a ciertos derechos. Entonces vamos a llegar hasta el infinito en el reconocimiento de los derechos. Entonces lleguemos hasta el infinito sin que pongamos un límite de hasta dónde puede llegar. ¿Y qué implica esto desde el punto de vista de la protección eficaz de los derechos humanos y cuáles derechos humanos van a ser resguardados o cuáles van a ser objeto de tutela y por qué podrán ser objeto de tutela? Y evidentemente eso le condiciona la perspectiva. Quizás para esto es importante contraponer o mejor generar en esos posicionamientos teóricos la concepción que nos trae Luigi Ferrajoli en el libro La democracia a través de los derechos, el constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político, quien nos dice que la garantía de los diversos derechos fundamentales como inherentes a él y forma de expresión de la dignidad de la persona en el actual Estado constitucional debe configurarse como un instrumento para fines que no sean solamente suyos. Es decir, que debe tener no solamente una raíz o razón individual en la que podría estar configurada esa inconmensurabilidad que nos habla Finis, sino también podría albergar una razón social, de tal manera que la garantía de esos derechos esté comprendida por diversos escenarios en el marco del derecho a la vida, a la libertad, los derechos sociales, y que permite establecer que las relaciones entre todos estos generan una mayor protección de los derechos humanos que la exclusión entre todos ellos. Precisamente señala Ferrajoli, abro comillas, el significado profundo de la democracia consiste en esta relación entre medios institucionales y fines sociales y en la consiguiente primacía de los derechos fundamentales sobre los poderes políticos, de las personas de carne y hueso sobre las máquinas políticas y de los aparatos administrativos desde el punto de vista externo de las primeras sobre el punto de vista interno de las segundas. Es precisamente esta concepción garantista del constitucionalismo la que, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, debe ser afirmada y defendida frente a las derivas mayoritarias de la democracia representativa. Y claro, el gran temor de una inconmensurabilidad partiendo de esa base es querer convencerse que hay ciertas configuraciones de esos derechos que van siendo inherentes que se convierten en sustento de una expresión democrática que pueda ser nugatoria de lo que es la esencia de los derechos humanos. Lo estamos viviendo en la gran paradoja entre diferentes sistemas que están operando hoy en día. Unos creando una suerte de exclusión en el modelo migratorio y otros creando un modelo institucional en donde el reconocimiento de los derechos solo se hace para un grupo determinado. Si esto es así y de esa manera se configura, habría que pensar cómo puede uno entender que verdaderamente esos principios en los que se sustenta el poder democrático pueden justificar ese estado de cosas. Y aquí se me viene a la mente una decisión que fue bastante controvertida y que ha generado una resistencia en uno de nuestros países latinoamericanos. Es el caso Hellman versus Uruguay. El caso Hellman, que tiene que ver con la dictadura, tuvo una manifestación del constituyente primario, que fue objeto de control de convencionalidad por la Corte Interamericana y que llevó a plantear en esto que estoy señalando cómo el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos como constituyentes primarios no es inconmensurable, no es ilimitado, no está por encima del reconocimiento y de la esencia de los derechos humanos.
y que en caso de contradecir o de entrar en contradicción con los mismos, estaría llamado a ceder en atención a que los mínimos garantistas que se deben siempre resguardar son aquellos que están establecidos como normas mínimas de protección de los derechos humanos. Negar esto sería tanto como negar toda la construcción de la esencia humana. Negar que la vocación, la prevalencia y el carácter prima facie de los derechos humanos, en un caso como el Hellman versus Uruguay, y en el contexto de dos tesis como el de la inconmensurabilidad o como el del garantismo constitucional a partir de la afirmación de los principios políticos, tal como lo plantea Luigi Ferrajoli, podría generar toda una gran paradoja, porque entonces llegaríamos a la conclusión de que los modelos democráticos albergan albergan una tutela tanto de los derechos humanos de manera simplificada para prevalecer los intereses propios a ese modelo, o de los derechos humanos bajo los estándares convencionales ordinarios, ¿no? Dese cuenta para Colombia lo que va a representar el examen completo de lo que va a ser los acuerdos de paz y su correspondencia con los estándares de derechos humanos, y cómo cada uno de estos va a ser objeto de una revisión de constitución, de convencionalidad estricta, para determinar que, sin perjuicio de lo que se haya adoptado, si esto puede o no ser objeto de consideración. Y tengan en cuenta que recientemente la oposición en Colombia presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se determine si hay responsabilidad del Estado en el incumplimiento del voto relativamente mayoritario por el no en el plebiscito realizado el año anterior. Habría que volverse a preguntar, ahí hay una inconmensurabilidad del derecho ejercido por todos aquellos que estuvieron en desacuerdo con los acuerdos de paz, ¿no?, que manifestaron su oposición democráticamente a los acuerdos de paz, o habría que dar una primacía o prevalencia al derecho a la paz y a los derechos conexos con este para permitir que se logre este propósito por parte del Estado colombiano. Con esto yo creo que hemos tratado de abordar lo que son los conceptos de persona humana, derechos humanos, el de ley natural, los principios de razón práctica, la naturaleza humana, la naturaleza de las cosas relacionadas con la naturaleza humana, los bienes humanos básicos y la formulación en la postulación de finis, y también en los diferentes posicionamientos teóricos, ¿no? Quisiera finalizar con 2 puntos. En esta conceptualización hay que tener en cuenta que a comienzos y mediados, mediados y hasta los años 80 o 90 del siglo XX, la categorización de los derechos humanos se había establecido en una suerte de generaciones de derechos. Entonces se había hablado de la primera generación de derechos, entendida como aquella relacionada con los derechos individuales o inherentes a la persona, una segunda generación de derechos que hablaba sobre la comprensión de derechos civiles y políticos, una tercera generación que abría sobre derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, a ciertos derechos colectivos, y una cuarta generación, Gregorio Peces Barba, puede ver curso de filosofía de derecho del año 84, y pueden ver Andrew Dobson, en la que se hablaba de aquellos derechos surgidos a partir de la solidaridad. Lo cierto es que hoy en día ya no se habla de generaciones de derechos, ya se habla que hay una arquitectura amplia y compleja de los derechos humanos, que implica que la tutela de estos no se satisface solo en la esfera individual,
sino que aquellos que no estén comprendidos con carácter estrictamente individual pueden ser objeto de protección siempre y cuando tengan cierta conexidad o relación directa con derechos individuales de los sujetos, de tal manera que esa tesis de conexidad, esa relación inescindible entre esa esfera individual y esa esfera colectiva, permita dotar de una mayor protección de los derechos humanos globalmente considerados. Y eso ha llevado a entender la aplicación tanto de la Convención Americana como del Protocolo de San Salvador, donde se establecen una serie de derechos económicos, sociales y culturales,